Buenos días, saludos y bendiciones estudiantes. Hoy nos toca dar clase de investigación 1, ¿verdad? Ya terminando el módulo, el domingo antes pasado lo mandé de manera auditiva por el estado de salud que me encontraba. Y bueno, ahora estamos preparando ya el material para exámenes y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Así que habíamos quedado pendientes en explicarle el último punto del trabajo o del módulo que estamos desarrollando en investigación 1, que hablaba sobre los instrumentos y herramientas de, de investigación, ¿verdad? Pero antes de eso le habíamos puesto una tarea donde se le había mandado a desarrollar 3 preguntas. Así que espero que no hayan tenido ninguna situación para desarrollar esa asignación. En esa tarea se le estaba mandando a buscar para ver, se le estaba mandando a averiguar o a investigar, se le estaba haciendo 3 preguntas sobre todo. Vamos a buscar aquí en la computadora, tenía aquí pero se me perdió. Clase. Se le había hecho 3 preguntas sobre qué tipos de investigación social, eh, mencioné 3 tipos de investigación social, cuáles son los instrumentos de recolección de datos de una investigación mencione y qué es la recolección de datos, ¿verdad? Esa era la asignación que habíamos dejado para esta semana, para hoy, que la fueran subiendo en la plataforma. Así que era para estar claros. Entonces vamos a hablar un poco sobre este mismo tema de la tarea y enseguida entonces le montamos el módulo de la materia desarrollado para que puedan ir leyendo y dejarle las indicaciones para el examen que será el 31, creo que es el 1 de agosto, el examen de nosotros de investigación. Así que ya tenemos estas semanas para ir estudiando. Ahorita le subo el módulo en la plataforma y las indicaciones del examen de investigación. Entonces, seguimos acá, entonces vamos a compartir pantalla para hablar un poco sobre lo último que nos faltaba de investigación. Habíamos puesto en la tarea de los tipos de investigación sociales que se utilizan. Las que más se utilizan son la cuantitativa, la cualitativa, la primaria y la secundaria. Imagino que en el desarrollo del material ustedes se pueden haber dando cuenta en la tarea de la explicación. Entonces vamos a hablar sobre los instrumentos de recolección de datos. Este era uno de los últimos puntos que nos hacía falta para desarrollar la clase, el cual se las queríamos mencionar porque no vamos a entrar de lleno a este tema, ¿verdad? Porque eso se da en la segunda parte de lo que es investigación social, lo que es todo lo que conlleva los instrumentos que se realizan para hacer una investigación. Como yo les dije, es importante para realizar una investigación dentro de un campo por alguna problemática o situación que queramos investigar o algún proyecto que deseamos hacer, siempre tenemos que investigar antes. Y para eso es importante reconocer los instrumentos para la recolección de datos. Uno, claro, que va a un lugar, a una comunidad, o se cita con personas y conversa para sacar la información de lo que se quiere investigar o de lo que se quiere saber. Pero igual, como todo trámite, todo necesita una serie de pasos a seguir o documentos que utilizar. Entonces es aquí donde le vamos a mencionar algunos instrumentos. Entonces vamos primero a conocer los instrumentos para la recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es un principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse.
a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación. Resume con los aportes del marco teórico, al seleccionar datos corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o a conceptos utilizados. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplos, fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevistas, escala de actitudes u opinión. Los instrumentos que se construirán llevarán a la obtención de los datos de la realidad y una vez recogidos podrá prepararse a la siguiente fase. El procesamiento de datos, lo que se pretende obtener, responde a los indicadores de estudio, los cuales aparecen en forma de preguntas. Es decir, qué características a observar y así elaboran una serie de instrumentos que serán los que en realidad requiere la investigación u objeto de estudio. Seguimos. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para el desarrollo de sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, las encuestas, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación. Es lo que le mencionamos. Los instrumentos de recolección de datos son varias herramientas que nos van a permitir brindar investigar cómo vamos a recolectar, cómo vamos a conseguir esa información que podamos recabar para poder hacer nuestra investigación. Entonces es importante que contemos y que sepamos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, la entrevista, cómo vamos a llegar a una comunidad, conversar con las personas, realizar preguntas, ¿verdad? Una encuesta cuando se quiere averiguar sobre una investigación cuantitativa, que es la que nosotros necesitamos que se refleje en números, que se refleje en porcentajes, siempre va a ser una investigación cuantitativa. Ahí por lo general se usa la herramienta de recolección de datos que es la encuesta, porque esa es la que nos va a permitir buscar información y poderla plasmar numéricamente y por medio de gráficas. El cuestionario también nos va a permitir y las entrevistas también nos permiten recolectar información para investigaciones cualitativas, ¿verdad? Del que sabemos, el que queremos saber por qué de las cosas, por qué se causó, qué llevó a esa persona a eso. Entonces, depende de la investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa, primaria, secundaria, vamos a tener que utilizar diversas herramientas. Una de las herramientas también de recolección de datos es la observación. También por medio de la observación nosotros cogemos información. Muchas veces según la investigación no necesariamente vamos a intercambiar palabras con personas. Va a haber momentos de que nada más estemos de observador y la información que compilemos, que apuntemos, será de gran apoyo. Técnicas según el enfoque de investigación. Tenemos que la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar más para según la investigación? En la investigación cuantitativa, que era lo que le decían antes, utilizaremos muchas veces las encuestas, las entrevistas, la observación, disculpen, se me cambió. Las encuestas, la entrevista, la observación, las escalas de actitudes, los análisis de los contenidos, test, los grupos focales, pruebas de rendimiento, lista de cotejo y experimentos, ¿verdad? Esta es una investigación cuantitativa. Siempre recuerden, la investigación cuantitativa es la que se va a utilizar muchas veces cuando el resultado que se quiere dar de manera numérica, se quiere dar de manera gráfica, se quiere hacer un estudio de algo y se quiere simbolizar mediante números, cuántos son afectados, cuántos no son afectados, pero numéricamente. Entonces siempre dentro de una investigación que se quiere plasmar de manera con gráficas y numéricas se usa la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, siempre vamos a utilizar herramientas como la entrevista, que nos van a permitir interactuar con la otra persona, hacerles preguntas abiertas o cerradas. La observación, donde podremos mirar, analizar cuál es la situación de lo que estamos investigando. Historia de vida, personas que nos explicarán o nos darán su historia, nos contarán, que nos servirán para sacar información de la investigación que estemos realizando. Autobiografías, escritos de personas, de líderes, ¿verdad? Anécdotas, todo esto está basado
en la interacción que uno tiene directamente con el sujeto o con la comunidad. Notas de campo, análisis de documentos que ya estén elaborados previamente, grabaciones en audio y video, técnica proyectiva y grupos focales. Estas serán las herramientas que nos permitirán trabajar con la investigación cualitativa. ¿Qué es la entrevista? Vamos a hablar un poco sobre las herramientas. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Existen dos tipos de entrevistas, la estructurada y la no estructurada. Esto es como le dije antes, la entrevista nos va a permitir tener interacción directamente con la persona a la que estemos encuestando o con la que estemos conversando. Ahí siempre surgen preguntas abiertas y preguntas cerradas en donde podemos recabar información del tema que estemos investigando. Seguimos con la encuesta. La encuesta consiste en obtener información sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Considera las respuestas de los sujetos de estudio, ¿verdad? La encuesta viene siendo también una serie de preguntas que se le va a hacer a la pregunta o al sujeto de atención al cual uno quiere buscar o conseguir información. Tipos de encuestas. Hay encuestas de tipo de criterio y encuestas indirectas. La de criterio por la proporción de la población encuestada, por la naturaleza de la investigación, por el sistema de recolección de datos. Indirecta, censo para toda la población, encuesta, todas las muestras sobre hechos, sobre opiniones, personal, por correo, por teléfono o en línea, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando, según sea la investigación que nosotros estaremos realizando, así mismo será la utilización de nuestros instrumentos. La observación es el registro visual de lo que ocurre, una situación real. Clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previo y según el problema que se estudia. Tipos de observación. Existen observación individual, grupal, de campo y de laboratorio. Considera la observación de la realidad en el tiempo y contexto en la que sucede. De laboratorio, el hecho esté provocado y luego observado, ¿verdad? Entonces, la investigación nos va a permitir, por medio de la observación, también conseguir algún tipo de información. Muchas veces cuando estamos estudiando el comportamiento de personas o la actitud de cómo las personas se comportan en la sociedad y vamos a hacer algún proyecto investigativo que tiene que va a ir en base a eso, es muy importante utilizar la observación. Póngase que yo estoy realizando un trabajo de investigación sobre los indigentes. A mí me interesa saber por qué los indigentes se comportan de esa manera, ¿verdad? Cómo se comportan ante la sociedad, cuál es su modo operando, cuál es su forma de vida, cómo hacen para obtener su alimentación, qué hacen todo el día. Entonces, para este tipo de investigación me es importante también hacer la observación. Esto me va a permitir entrar al campo, ¿verdad? Y de alguna manera indirectamente observarlos, ver cuál es su comportamiento y ahí yo voy haciendo mis anotaciones y yo voy apuntando, bueno, los indigentes van al mercado, sacan la comida de la basura, ¿verdad? Porque hay cosas que a simple vista, por medio de la observación, uno va a poder obtener esa información. Entonces la observación, según la investigación, es muy importante y más cuando trabajamos con personas. Entonces nos va a permitir ir al campo y observar el comportamiento de esta persona, su idiosincrasia, cómo se maneja en su entorno. Muchas veces vamos a hacer un acercamiento individual, vamos a seguir específicamente o vamos a trabajar con un individuo específicamente. Y esa persona, a veces con autorización, nos va a decir, bueno, mi diario vivir, yo hago esto y usted nada más va a estar de acompañante observando cómo esa persona se maneja. Otras veces cuando se hace de campo, uno no trabaja con una persona indirectamente puntual, sino que uno observa el comportamiento de todos los demás y lo hace muchas veces a distancia, porque según la investigación, como le digo, es lo que nos va a permitir poder tener ese acceso a la observación. Focus Group. Cuando hablamos de Focus Group es el grupo de 8 a 12 participantes conducidos por un moderador.
que participan en una discusión profunda sobre determinado tema o concepto. Es decir, cuando vamos a hacer investigaciones de alguna situación o problemática y queremos oír o ver la experiencia o la opinión de diferentes personas, citamos a un grupo de personas, le explicamos, bueno, mi trabajo o mi investigación se trata de esto. Yo necesito esta cantidad de personas que van a estar conmigo siempre, yo voy a ser el moderador o ponemos otra persona que sea el moderador para ir discutiendo los temas y de ahí tú vas sacando tu información. En el focus, ¿qué porcentaje de personas dijeron que les gustó el producto? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De que esta persona reunió a un grupo de personas para ver lo que le gustó y su opinión, y de ahí eso te permite ir desarrollando tu investigación. Tipos de observación. Existen diferentes tipos de observación. La directa, la indirecta, la estructurada, la no estructurada, la no participante, en equipo, de laboratorio, individual y de campo. La directa, el observador es presentado físicamente y maneja los criterios. La indirecta, el observador pasa inadvertido por los demás. Como le dije, muchas veces realizaremos observación que estaremos de lejos y que las personas ni siquiera saben que nosotros lo estamos observando. Participante, el observador es aceptado como miembro del grupo. Cuando tú participas, tú convives con una población X. Bueno, voy a estudiar el comportamiento o cómo viven los indígenas de Gunayala o los Emberaguerá. Bueno, ellos te aceptan que tú convivas con ellos una semana dentro de su comunidad para que veas cómo ellos viven, cómo se manejan. Entonces es un tipo de observación participante, donde tú vas a poder estar ahí y ver toda su manera de vida, porque ellos te dieron autorización, la estructurada, el sistemática y guiada en todas sus pautas, con reglas. En la no participante, el observador permanece ajeno a la situación observada, es decir, que se maneja a distancia. La no estructurada carece de guía de evaluación, es decir, que no tiene ningunos requisitos ni parámetros para la observación. El cuestionario. El cuestionario es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. Es decir, el cuestionario es el documento donde nosotros mismos vamos a desarrollar las preguntas de la cual queremos investigar o queremos saber. ¿Por qué los indigentes están en la calle? ¿Qué problemas llevó a un indigente a estar en la calle? ¿Tienen los indigentes familia? ¿La familia se preocupa por los indigentes? ¿Qué comen los indigentes? Es decir, nosotros nos armamos un cuestionario de las preguntas de lo que queremos saber para poder abordar a la situación que está presentando. Les digo el tema de los indigentes por un ejemplo, ¿verdad? Dentro de un cuestionario nos encontraremos diferentes tipos de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Como les expliqué, las preguntas cerradas son las posibles respuestas que se presentan como alternativas. Facilita la condición y operatividad de los datos y pueden ser dicotómicas o mixtas. Ejemplo, ¿posee un seguro médico, sí o no? Esas son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que siempre se hará una pregunta y la persona contestará sí o no, posiblemente, o me afecta o no me afecta. Es decir, que simplemente no va a dar una explicación de lo que tú le estás preguntando, sino va a tener opciones para responder sí o no. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Número de respuestas muy elevadas, infinitas respuestas, varía de lugar en lugar. Ejemplo, ¿qué opina de la contaminación ambiental? Es verdad, ahí hay un ejemplo. Entonces, en las preguntas abiertas, es la pregunta que realizamos. ¿Por qué usted cree que los indigentes, y tú vas a escuchar que cada persona va a darte una opinión de lo que él cree que por qué los indigentes están en las calles? ¿Cuáles son las causas que usted cree que lleva a una persona a vivir en indigencia? Y ahí también te vas a encontrar con diferentes tipos de respuestas. Personas que van a decir, yo creo que por el alcohol, yo creo que por la droga, yo creo que por problemas de salud mental, yo creo que por la familia. Entonces, esas son las preguntas abiertas, en donde nos va a permitir interactuar un poco más y conocer un poco más de la opinión de las personas. Análisis documental. Mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias, libros, boletines, revistas, folletos y periódicos, ¿verdad? Son instrumentos, son documentos que nos permiten revisar, analizar y saber
sacar información que nos van a servir para la investigación que nosotros estemos realizando, ¿verdad? Porque muchas veces, según la investigación o el proyecto que nosotros estemos realizando, hay personas que ya han ido antecediéndonos a nosotros o ya han ido anteriormente tratando de investigar el mismo tema y quedaron hasta cierto punto o no fueron más allá. O de repente mi investigación puede que sea parecida y los análisis documentales, los documentos, los boletines, las revistas, los periódicos que están guardados o que están dentro del sistema de computadora nos podrán servir para entonces abarcar y tener más información para nuestra investigación. Entonces es cuando hablamos de los análisis documentales. Las hojas de registro o las checklists son formatos prensos que facilitan el registro y la organización de cualquier tipo de datos. Puede ser para registro, se anota sistemáticamente la información, ejemplo, la tarjeta de registro, asistencia del personal que labora en una clínica. Para verificación se anota información en determinado tiempo que debe cotejarse con la realidad. Ejemplo, registro de las recetas no atendidas por semana. Las hojas de registro es un documento que nos van a permitir a nosotros ir llevando un conteo o un apunte de lo que uno va realizando. Parte de la bibliografía de todo lo que hemos hablado y con esto culminamos nuestro módulo de investigación social 1 que comprende todo esto de manera hecha en PowerPoint que nos servirá para estudiar en nuestro material de examen. Déjenme dejar de compartir. Ok, entonces es importante para nosotros haber cumplido, ¿verdad?, con la presentación del módulo que nos ha permitido a nosotros conocer cuál es la importancia de lo que es la investigación social 1, ¿verdad? Como le dije, es una materia muy bonita y es fundamental para nosotros, ya sea los trabajadores sociales y los desarrollistas comunitarios. Toda persona que realiza proyectos, que realiza investigaciones, es importante conocer cuáles son las herramientas, cuáles son los tipos de investigaciones, cómo, de qué manera vamos a recolectar datos, porque esto nos va a permitir en un futuro como profesionales poder cumplir con el formato o cumplir con los parámetros para realizar una investigación de manera adecuada y poder llegar a alcanzar la meta que deseamos. Entonces es importante que en este módulo de investigación social 1 hayamos conocido, hayamos aprendido por lo menos lo primordial de los tipos de investigación que existen, qué es una investigación social, qué es una investigación, por qué la importancia de la investigación social dentro de la comunidad, cuando hablamos de investigación social, a qué se refiere. Entonces es muy importante y dentro de estos módulos encontramos cada uno de esos puntos desarrollados y explicados dentro de la clase. Esperemos que hayamos tenido un buen semestre y que culminemos el 1 de agosto, entonces con nuestro examen final, que será escrito. Le voy a estar mandando, pues está montando la plataforma, el módulo para que puedan ir leyendo y desarrollando, vayan estudiando, para entonces en la fecha asignada, darle la hora y en la plataforma de cómo haremos el examen semestral. Así que con esto cerramos por hoy, terminamos el módulo de investigación social 1. En cualquier cosa, en el grupo me pueden escribir, ponerse al día con las tareas que me deben y cualquier consulta entonces a la orden. Los dejo, que termine de pasar feliz domingo y voy a montar las asignaciones para el examen semestral. Buenos días y se cuidan.